Buenas noches, audiencia de Canal Pro. Muchas gracias por su preferencia. Como cada jueves nos convocamos en Cámara CAP, la revista televisiva de las marcas y la empresa. Situación económica actual del Paraguay es el tema que hoy lo vamos a desarrollar en este espacio. En un contexto regional en donde nuestros grandes vecinos como la Argentina y el Brasil están sumidos en su propia crisis. Causas, consecuencias, previsión y cómo actuar ante esta coyuntura lo analizaremos en esta edición de Cámara CAP. Hoy tenemos como invitado a Amílcar Ferreira, catedrático y consultor internacional, máster en Administración de Empresa, graduado en Contabilidad por la Universidad Nacional de Asunción, investigador, miembro de la Facultad del INCAE Business School de Costa Rica, conferencista habitual en diversos ámbitos, tanto nacional como internacional. Colabora habitualmente con distintos medios de comunicación para evacuar consultas de carácter económico. Bienvenido, Amílcar, a nuestro programa. Buenas noches, Luis. Un gusto realmente venir a compartir aquí con ustedes. Un cordial saludo también a los panelistas y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y como panelistas invitados y todos ellos socios de la Cámara Anunciantes del Paraguay, damos la bienvenida a Guillermo Biederman de Pizza Hut. Buenas noches. Matías Opaso de González, Jiménez y compañía. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Y Carlos Gorostiaga de Microsoft. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, y para dar ya inicio inmediatamente a nuestro programa, dejamos en el uso la palabra a Guillermo Biederman. Sí, quisiera preguntarle al señor Amílcar cómo él podría contextualizarnos en lo que se refiere a la nueva crisis política que sufre el Brasil. Bueno, es una crisis que surge a partir de una serie de, digamos, hechos de corrupción que salieron a la luz en los últimos meses y que realmente ha sacudido los cimientos del poder en Brasil porque estamos hablando de una corrupción al más alto nivel en la cual, por lo que vamos viendo, estuvieron involucrados los más altos empresarios de Brasil y también representantes en los más altos niveles del sector político, ¿no? Realmente es una situación bastante complicada por el hecho de que Brasil es una economía muy integrada al mercado internacional de capitales, es un país con grado de inversión y que recibe importantes flujos de inversión, tiene una bolsa de valores, una de las más importantes de la región. Y entonces eventos como este que ponen en duda los estados financieros, la forma como se consiguieron contratos, por un lado expone al país a un problema de credibilidad y también ya mirado de manera más específica a demandas judiciales de parte de inversores que se vean afectados. Recuerdo que esto inicia con el caso Petrobras, ¿no? Y luego se amplía con el caso de otras empresas, Overdredge y varias otras. Entonces es una situación en la cual la respuesta que tiene que dar el país es una respuesta muy contundente, si por lo menos si pretende seguir siendo un país que juega en el mercado internacional de capitales como un país confiable, serio y merecedor de inversiones, como sin duda lo es Brasil por el alto nivel de endeudamiento que tiene el país. Es un país que tiene una necesidad de recurrir a los mercados internacionales tanto para financiar por un lado el tesoro público como también a las empresas que operan en Brasil. Entonces pone a Brasil ante una encrucijada en la cual o combate de manera seria la corrupción, aclara todo lo sucedido, envía a la cárcel a los responsables y por ende es merecedor de la confianza de seguir, digamos, como país con grado de inversión, o directamente se sale de ese grado de inversión, significaría un retroceso muy importante para Brasil y seguramente un impacto económico negativo muy grande, porque implicaría una retirada de capitales muy grande de Brasil. Hay que recordar de que los principales movilizadores de capital en el mundo son los fondos de inversión. Estos fondos de inversión en un altísimo porcentaje tienen un reglamento que no les permite invertir en países que no tengan grado de inversión. Para una economía tan grande como la de Brasil, el no tener acceso a esos mercados implicaría un retroceso económico muy grande, porque ya no podría recibir inversiones
en los volúmenes que Brasil necesita para poder financiar su economía. Entonces ese es un poco el contexto, ¿verdad? Una crisis ocasionada por eventos de corrupción que involucra a dirigentes políticos y empresariales al más alto nivel, una justicia que reacciona ante eso y que empieza a imputar a estos empresarios. Hay un proceso judicial en el cual se utiliza una figura que es la delación premiada, ¿verdad? El delatar los hechos a cambio de una reducción de las eventuales condenas. Muchos empresarios se acogen a esta figura y empiezan a contar, ¿no?, todo lo que sabían, todos los pagos que se hicieron en forma ilegal, y bueno, esto termina también finalmente desnudando todo el esquema que se había montado y afectando a figuras políticas muy importantes que también son imputadas. Todavía es una crisis que, digamos, cuya definición final está en veremos, vamos a ver, está en pleno curso esa crisis. Por de pronto, el efecto que tiene es que genera incertidumbre, justamente a ver cómo va a terminar esto. Y la incertidumbre es algo que tiene su correlato económico, ¿no? Las inversiones que se ponen en duda. Hay un montón de cosas que hoy están en duda en Brasil. A raíz de eso, el crecimiento también se desacelera. Inclusive Brasil viene en los últimos 2 años con tasas de crecimiento negativo. Y todo tiene que ver, ¿no?, con el impacto de esta crisis política que termina trasladándose a lo económico. Yo finalmente, como comentario final al respecto, si dentro de toda esta crisis lo que veo como algo positivo es que las instituciones, en cierta manera, la justicia está funcionando en Brasil. Estuve la semana pasada en Brasil, conversaba con empresarios y ellos, bueno, se sentían un poco avergonzados, ¿no?, de toda la imagen que Brasil está proyectando al mundo con estos casos de corrupción, pero a la vez señalaban, ¿no?, de que Brasil sigue siendo un país con futuro porque las instituciones, la justicia está funcionando. Empresarios del más alto nivel y políticos del más alto nivel están imputados, varios de ellos ya en la cárcel. Entonces eso también da una señal de esperanza en el caso de Brasil, porque estas instituciones están a la altura de lo que se espera en una situación como esta para países que pretenden por lo menos ser considerados serios y jugar un rol importante en el mundo. Matías, paso. ¿De qué manera cree usted que esto nos afecta o nos importa como país? Bueno, nosotros somos una economía todavía, digamos, con un bajo nivel de sofisticación en cuanto a la producción. Digamos que son todavía unos productos básicos los que producimos. No somos un país, por ejemplo, altamente industrializado. Si bien eso va cambiando con el tiempo, ha habido avances. Entonces todavía formamos parte de una región del Mercosur. Y bueno, tenemos un cierto nivel de dependencia de ese mercado del Mercosur. Hoy Brasil es el destino de 1/3 de las exportaciones de Paraguay. Alrededor del 35% de las exportaciones en el año 2016 fueron a Brasil. Y Brasil, a su vez, es el origen de alrededor del 27% de la inversión extranjera directa en Paraguay en los últimos 5 años. Entonces, es un socio comercial y de inversiones muy importante, el más importante. Brasil es el primer inversor en Paraguay, el segundo es Estados Unidos. Entonces, sin duda que lo que pase en Brasil de alguna manera va a tener algún efecto en Paraguay. Una debilidad económica en Brasil, por ejemplo, repercute en el que hoy es el segundo motor de la economía, el comercio. En Paraguay el sector económico más importante es el que denominamos el de los agronegocios, la agricultura, la ganadería, y el segundo en importancia es el comercio. Dentro del comercio, el comercio fronterizo ocupa un lugar preponderante, es un generador de actividad económica, y sabemos, ¿no?, que una debilidad de la economía brasileña que se traduce en un menor poder de compra o en incertidumbre que simplemente pone más conservadores a los consumidores brasileños, unas dudas con respecto al futuro de su país o al futuro económico inmediato de su país, hace que consuman menos y compren menos en frontera. Hemos visto en el año pasado una caída muy importante del comercio fronterizo y eso nos da una pauta, una pauta de cómo los eventos en Brasil que se traduzcan en un impacto económico en Brasil terminan también trasladándose a Paraguay por el lado del comercio fronterizo. Eventualmente eso también puede significar un impacto en las inversiones si es que la demanda en Brasil se desacelera y si a raíz de eso también las empresas facturan menos, quizá van a estar menos, dispuestas a realizar inversiones fuera de su país
Y bueno, como decía, Paraguay es un país donde últimamente Brasil ha invertido de manera importante. Pero a la vez quiero señalar que también de alguna manera es una oportunidad. Fíjate la situación que se presenta. Por un lado, un Brasil desacelerado, un Brasil con tasas de crecimiento negativo, hace que la facturación de las empresas en Brasil sea menor, pero eso, lo cual no es bueno, ¿verdad? Pero a la vez también le pone mucha presión a la gerencia en Brasil de encontrar formas de recuperar esa competitividad. Y en ese sentido, Paraguay ha hecho avances importantes en comunicar las ventajas de costos que ofrece Paraguay, y esa urgencia por ganar competitividad en Brasil también se está traduciendo en empresas que miran Paraguay como una oportunidad de recuperar competitividad, mejorar los márgenes de utilidad y mejorar la estructura de costos, y están instalándose en Paraguay. Entonces también dentro de todo ese contexto de crisis de Brasil también se presentan oportunidades al presentarse Paraguay como una posible solución para esa crisis de rentabilidad que se da en Brasil a raíz de su desaceleración económica. Carlos Gorostiaga. Recientemente acaba de mencionar que Paraguay está mejor preparado para encarar este tipo de situaciones. Puntualmente, ¿a qué aspecto se refiere? Bueno, una desaceleración económica que es la que ha vivido la región en los últimos 2 años y medio se caracteriza por menores niveles de facturación de las empresas, menores niveles de inversión, menores niveles de exportaciones. Lo que denominamos el fin del superciclo de los commodities, por la caída de los precios de los commodities, principalmente los granos, principalmente la soja, ha hecho que el ingreso por exportaciones de las economías de la región haya caído, y eso a su vez tiene un efecto multiplicador, ¿verdad? Cuando ingresan menos divisas, también hay menos disponibilidad para pagarle a los bancos, menos disponibilidad para comprar maquinaria, entonces hay un proceso de desaceleración general. Eso hace que también el fisco eventualmente recaude menos. Entonces, el cómo le toma parado a un país esa crisis es algo importante, y en ese sentido hay diferencias entre cómo le encuentra la crisis a Brasil y Argentina a cómo le encuentra a Paraguay. Le encuentra a Brasil, un país, como dije, con un nivel muy alto de deuda, con un déficit fiscal en el orden del 10% del Producto Interno Bruto. A Argentina, la misma desaceleración le encuentra con un déficit fiscal del 7% del Producto Interno Bruto. Corregir esos niveles de déficit fiscal con el poco margen de maniobra que tienen estos países no es una tarea fácil, porque implica, por ejemplo, recortar programas sociales, implica inclusive reducir salarios o despedir gente, ¿no? Entonces, políticamente, más todavía en el caso de Brasil, en un contexto de crisis política, con un presidente que hay que recordar es el vicepresidente, que a raíz de la destitución de la presidenta Dilma asume, tiene un bajo nivel de popularidad, tiene, digamos, poco capital político. No es un gobierno que uno pueda decir que pueda llevar adelante reformas importantes del tipo que se necesita en este momento para poder corregir esa situación fiscal. Sin embargo, Paraguay, quizá en parte también por esa política prudente que hemos tenido en los últimos años, a Paraguay le toma bien parado, le toma con un déficit fiscal pequeño del 1,5% del Producto Interno Bruto, que es el límite que define la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ahora nos damos cuenta, mirando en retrospectiva, lo importante que es el haber respetado esa Ley de Responsabilidad Fiscal, porque al tener un déficit fiscal pequeño, eso le da margen de maniobra al Estado para poder, en cierta manera, llevar adelante acciones que generen un contrapeso a esa crisis, a la caída del sector privado. En ese sentido, Paraguay llevó adelante un plan de obra pública, un plan de infraestructura. Si uno mira el PIB en términos globales, el PIB siguió creciendo, ¿verdad? El PIB global de Paraguay siguió creciendo a una tasa más o menos del 4%, pero cuando uno lo disgrega por sector, uno ve que hubo una desaceleración en la economía de los privados, y ahí entró el Estado, ¿no? A, en cierta manera, compensar esa caída con inversión en infraestructura. También las hidroeléctricas tuvieron un buen desempeño. Y hubo, digamos, un cierto contrapeso de parte de las políticas públicas para paliar esa situación. Y eso fue posible debido a que Paraguay tenía una economía relativamente sana, reservas en un nivel superior o en el rango de los 7.000 millones de dólares, bajo endeudamiento. Ese bajo endeudamiento es lo que permitió que Paraguay salga a los mercados internacionales, digamos, en un momento de necesidad. Pudimos usar la tarjeta de crédito, para decirlo en un lenguaje sencillo,
hacer uso del endeudamiento para poder fondearnos y con eso ejecutar obra pública y de esa manera compensar esa desaceleración económica. Entonces, yo diría Paraguay en general es una economía en este momento bastante sana, con un bajo nivel de endeudamiento, con unos números fiscales bastante ordenaditos. Ese déficit fiscal que menciono está explicado en un 100% por el programa de infraestructura. Vale decir, Paraguay no tiene déficit fiscal debido a gasto corriente, afortunadamente. Todavía el gasto corriente es alto, ¿verdad? Pero de todas maneras no llega a consumir toda la recaudación y por ende hay cierto margen de maniobra para llevar adelante un plan anticrisis como es el de que de hecho se aplicó y que era muy necesario en ese momento. Entonces, más allá de eso, bueno, Paraguay, el hecho de haber construido una estabilidad, creo que ofrece también oportunidades interesantes de cara al futuro, a la relación con Brasil, en este momento de crisis, que podemos ir comentando más adelante. Bien, al regreso de la pausa seguimos analizando situación actual económica del Paraguay, junto con Amílcar Ferreira y nuestros panelistas invitados. Segundo bloque de Cámara CAP, la revista televisiva de las marcas y empresas. Esta noche analizando situación económica actual del Paraguay. Queda en el uso de la palabra Guillermo Vierma. Sí. ¿Cree usted que puede llegar a impactar con consecuencias negativas todo esto a nuestro país? Sí, la crisis brasileña tiene el potencial de afectar negativamente a Paraguay. Daba el ejemplo, ¿no?, del comercio fronterizo, donde cuando estalla esta crisis el año pasado, el efecto inmediato que se siente es una caída del nivel de actividad en frontera. Después eso se fue recuperando ya este año, pero claramente una crisis, en la medida que la crisis brasileña se profundice, si eso se traduce en incertidumbre en Brasil, en una inclusive caída de los ingresos medios en Brasil, o simplemente los consumidores se ponen más conservadores, porque hay que recordar de que cuando una economía hay incertidumbre sobre qué va a pasar, la gente se pone conservadora, la gente, digamos, posterga decisiones de consumo o de inversión. Si iba a cambiar su auto, dice voy a esperar nomás, si iba a comprar algo, voy a esperar. Entonces, cuando todo el mundo hace eso, cuando todo el mundo se pone conservador, se caen los niveles de consumo. Y parte de ese consumo de Brasil está dado por las compras en frontera. Entonces, claramente, por lo menos por el lado del comercio fronterizo, claramente una crisis en Brasil va a afectar a Paraguay. Y ese comercio fronterizo, que forma parte del comercio en Paraguay, es el segundo motor económico del país. Entonces, claramente existe. Ahora bien, de si va a ocurrir, yo tiendo a creer de que el efecto no va a ser finalmente tan importante. Yo creo que el hecho de que las instituciones estén funcionando en Brasil va a llevar a que la solución de esta crisis en Brasil va a ser institucional, se va a resolver por la vía que corresponde en un país serio. Los responsables tendrán que ir a la cárcel, se van a hacer nuevas elecciones, de esas nuevas elecciones va a surgir una clase política renovada y finalmente Brasil va a poder superar sin mayores traumas, creo yo, esta crisis. Me parece a mí el hecho de que las instituciones estén funcionando son una buena señal. De hecho, el mercado, el hecho de que no haya habido una estampida de retirada de capitales en Brasil hasta ahora, demuestra que también el mercado o los mercados piensan eso, le dan ese voto de confianza por ahora a Brasil y yo tiendo a pensar de esa manera, que esta crisis finalmente no va a tener un efecto devastador y por ende no va a tener un efecto también de este lado de la frontera en nuestra economía. Esperemos que así sea, ¿no? Por ahora es una crisis que está todavía en desarrollo y estamos todos expectantes a ver cómo se resuelve. Matías. ¿Hay alguna maniobra preventiva de estas posibles consecuencias hacia nuestro país? Bueno, sí las hay. Una de ellas es de que el Estado pueda, digamos, hacer desarrollo de ciertos planes de contingencia. Por un lado, bueno, está el aspecto social, ¿verdad?, de seguir trabajando eso si hubiera alguna necesidad, ¿verdad?, específica, no sé, un masivo desempleo en la frontera, podría haber algún tipo de acción llevada adelante desde el Estado. Y por otro lado, el plan de infraestructura, que creo que es muy importante, en cierta manera, esa actividad económica compensa la caída que se pueda dar en el sector privado. Y quiero agregar también un comentario. Yo creo que
la forma como Paraguay ha planteado su desarrollo y su relación con Brasil ha sido hasta ahora, por un lado, el comercio fronterizo, ¿verdad? Que ha sido un comercio un poco como gris, ¿verdad? En algunos casos legal, en otros casos ilegal, atrayendo un tipo de comprador que es lo que llamamos el sacoleiro, ¿verdad? Que es como un contrabandista, ¿verdad? Que viene y compra de este lado y lleva al otro lado para revender. Yo creo que el comercio Paraguay, por su posición geográfica, por los bajos costos que tiene, en cierta manera Paraguay ha construido un modelo económico donde un eje central son los bajos impuestos. En cierta manera Paraguay hizo una apuesta de ser un país a largo plazo, un país barato, y eso representa una ventaja competitiva. Ahora bien, yo creo que sobre esa ventaja competitiva, Paraguay debería construir un tipo de comercio diferente, que de hecho de alguna manera lo estamos viendo ahora surgir, ya un comercio de grandes centros comerciales, modernos, todo con factura legal, ¿verdad? Un comercio legal, donde el tipo de turista o el tipo de comprador que se atrae de Brasil ya no es necesariamente el sacoleiro, sino ya un turista o digamos una familia que viene, pasa unos días, se aloja en un hotel, hace sus compras, turismo de compra con una infraestructura mucho mayor. Yo creo que habría que encarar seriamente esto. Me parece que debería haber una alianza público-privada. Creo que uno de los sectores donde Paraguay debería hacer una apuesta es en ese comercio fronterizo, en el sentido de reconvertir ese comercio fronterizo, hacer inversiones importantes en infraestructura, aliarse por supuesto con el sector privado para que también el sector privado mejore su infraestructura. Entonces en esa combinación hacer grandes ciudades de frontera importantes que sean, digo yo, 15 cuadras cuadradas, un centro comercial de primer nivel a la altura de los grandes centros comerciales del mundo. Vemos otros países, experiencias de otros países que han hecho lo mismo, no sé, por citar uno, Dubái, donde han convertido sus ciudades en verdaderos centros de compra, atrayendo muchísimos turistas, que ya otro tipo de turista, ¿no? Del que hemos atraído hasta ahora. Y yo creo que el comercio representa una gran oportunidad para Paraguay, perdón, en esa cercanía con Brasil, para ser desarrollado en las ciudades de frontera. Pero hasta ahora lo hemos mirado con desdén, como, bueno, es una actividad no muy buena, hay que dejar nomás que ellos. El Estado, desde las políticas públicas, nos ha acompañado ese comercio como yo creo que debería hacerlo, para de esa manera reconvertir, potenciar. Hay que recordar de que el comercio, a diferencia, por ejemplo, de los agronegocios, que es una actividad intensiva en capital, el comercio es un generador de empleo muy importante. O sea, el comercio es una actividad fuertemente basada en empleos, los restaurantes, los hoteles, los comercios, los taxis, etcétera, todos los servicios que se generan alrededor del comercio. Entonces, por eso yo creo que, repito, es uno de los sectores económicos que merece ser apoyado, reconvertirlo y hacerlo comercio en serio, ¿verdad? Bien hecho, con ciudades con muy buena infraestructura, policía turística y también los comercios mejorados. Y yo creo que ciudades como Ciudad del Este, Salto del Guairá, Pedro Juan, etcétera, tienen las condiciones y está el mercado al lado como para convertirse en de los centros comerciales más importantes de Sudamérica. Yo imagino un futuro en el cual esos centros comerciales bien hechos, con apoyo estatal, atraigan a turistas de todo el Brasil, inclusive de Sudamérica. ¿Por qué no pensar en vuelos que estén viniendo de Perú y de otros países de la región para visitar el mayor centro de compras de Sudamérica? Eso yo creo que Paraguay tiene las condiciones para generarlo, para construir, para generar esos centros de compra. Carlos. Sí, si bien es cierto, es difícil de decir en forma exacta, ¿qué podría ocurrir al país o al comercio en general? Y podríamos ver una caída del nivel de actividad económica, ¿verdad? Si uno mira, de hecho, el nivel de actividad económica del comercio fronterizo ha experimentado una caída en los últimos 5 años de más o menos alrededor del 50%. Hoy día esas ciudades de frontera ya no son lo que eran antiguamente, ¿verdad? Ya no están, digamos, en su época de esplendor. De todas maneras, se han reducido, pero de todas maneras, repito, yo creo que de todas maneras ofrecen un potencial importante para el país. Hemos hecho comercio de frontera, pero lo hemos hecho mal, ¿verdad? De la peor manera, informal, ilegal, mucho contrabando. Por supuesto, el turismo o los compradores que atrae ese tipo de propuesta también son compradores, ¿verdad?, de bajo nivel del otro lado de la frontera. Y yo creo que hay que reconvertir eso. Me parece que no hay que desaprovechar la oportunidad que representa la ubicación nuestra geográfica, la gran frontera que compartimos con los países vecinos. Más bien creo que hay que hacerlo bien. Hacer lo mismo pero de otra manera.
repito, legal, con mucha infraestructura. Yo imagino, por ejemplo, un Ciudad del Este con grandes hoteles, ¿por qué no? Inclusive también casinos, grandes centros de compra. La clase empresarial que hay en Ciudad del Este es una clase empresarial que tiene la capacidad para desarrollar un comercio de alto nivel. De hecho, vemos grandes marcas, ¿verdad?, que están ya ahí presentes. Entonces creo que hay que potenciar eso, ¿verdad? Grandes centros comerciales, de alguna manera ya hay. Hemos visto con las inauguraciones recientes de grandes centros comerciales en ciudades de frontera que eso ya está ocurriendo. Yo creo que nada más merecen un mayor apoyo, falta infraestructura pública y de esa manera convertir Ciudad del Este en el principal centro de compras de la región. Ahí está el lago de Itaipú, yo creo que ese lago, más que está rodeado de zojales, como hoy está, debería estar rodeado de campos de golf con grandes hoteles. Entonces, la segunda atracción turística más importante de Brasil, que son las cataratas de Iguazú, están ahí enfrente, no se van a ir, siempre van a estar ahí. Eso tiene un flujo, repito, 2.500.000 personas por año visitan eso, es el segundo lugar más visitado por turistas en Brasil. Y de este lado, estamos enfrente, ¿no? No vienen muchos de esos turistas simplemente porque no hemos desarrollado los atractivos para que el tour que se compra, por ejemplo, en Alemania, cuando un turista alemán compra el paquete, compra quizá Río de Janeiro, una escapada a las cataratas y no incluye un paso a Ciudad del Este para visitar ese mayor centro de compras, quizá alojarse también en un hotel importante en Ciudad del Este o visitar el lago Itaipú, darse un paseo en yate, jugar golf, etc. Porque de este lado nos hemos desarrollado las infraestructuras y el comercio como un turista de alto nivel europeo, americano, merece. Entonces yo creo que en la medida que nosotros hagamos una reconversión de esa zona, vamos a tener oportunidades, magníficas oportunidades de incorporarnos, de integrarnos a ese circuito turístico brasileño que ya existe. Bien, qué intenso, qué interesante se está volviendo esto. Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos analizando la situación económica actual en el Paraguay. Tercer bloque de nuestro programa de hoy en Cámara CAP, analizando la situación económica actual del Paraguay. Guillermo Bierman queda en el uso de la palabra. Sí, en todo este contexto, ¿qué piensa usted que van a jugar las inversiones privadas o públicas? Bueno, ese es un tema muy importante. Paraguay ha venido en la última década, ha venido mejorando su calificación crediticia, ha salido ya a participar del mercado internacional de capitales con la emisión de bonos. Es un país que ha hecho un esfuerzo interesante, especialmente en el actual gobierno, por cambiar esa imagen que se tenía afuera. En algunos casos era un problema de imagen. Yo estuve en Brasil y me decían claramente que en el caso de Brasil ellos conocían Paraguay porque tenían una mala imagen, pero en el caso de otros países, cuando uno va a Europa, a Estados Unidos, no es un problema de imagen, sino un problema de desconocimiento. No tienen ni buena ni mala imagen, simplemente no conocen Paraguay. Bueno, también Paraguay no ha hecho mucho, ¿verdad?, para darse a conocer. Yo creo que eso ha venido cambiando en la última década. Hoy me dicen en Brasil, hoy Paraguay ya no tiene un problema de imagen. Nosotros ya sabemos que Paraguay es un país más de la región con sus virtudes y sus defectos, pero no es un país particularmente más peligroso o, no hay ningún indicador objetivo en el cual Paraguay sea muy diferente a lo que es Brasil o otro país de la región. Entonces me dicen los brasileños, ahora ya no es un problema de imagen, la discusión ya no es sobre el tema de imagen, porque sí la era anteriormente. Anteriormente quizá Paraguay ni siquiera estaba en el mapa de las inversiones de los empresarios brasileños porque lo consideraban un país peligroso, inestable, inseguro. Entonces, digamos que ese problema de imagen lo hemos superado. Me dicen los brasileños ahora, la discusión es de Excel, ¿verdad? Hoy día lo que se hace es cargar en una planilla Excel el costo Brasil, el costo de producir cualquier producto en Brasil, y en otra planilla Excel el costo Paraguay. Es Excel contra Excel. La discusión, el debate empresarial en este momento es en esos términos. Y en ese sentido,
cuando uno compara, yo lo he hecho, ¿verdad? El costo Brasil contra el costo Paraguay, Paraguay es insuperable. Realmente Paraguay, por los bajos costos que tiene, es una plataforma de producción, es una plataforma de competitividad insuperable. Me animo a decir inclusive comparado con cualquier otro país de la región. Por supuesto que eso también tiene su desventaja porque tenemos menos infraestructura, quizá el nivel educativo medio de nuestra población también es más bajo, pero de todas maneras hay que recordar de que el elemento que genera el movimiento de capitales en el mundo es la rentabilidad, ¿verdad? La razón por la cual hay flujos de inversión extranjera directa es porque las rentabilidades son diferentes entre los países. La razón por la que vienen capitales europeos a Brasil o a Paraguay o a cualquier otro país de la región o capitales de Estados Unidos es porque las rentabilidades que encuentran en estos países en desarrollo son más altas de las rentabilidades que encontrarían en sus países. Más o menos la media, por tomar un indicador, la media de rentabilidad del índice Standard & Poor's, que es un índice de 500 empresas, las más grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York en Estados Unidos, está más o menos en el rango, en el orden del 10% anual. La rentabilidad a largo plazo que puede esperar un inversionista que invierte en acciones de empresas en Estados Unidos es más o menos 10% anual. Entonces, por la estructura de mercado menos nutrida por empresas que tenemos en estos países, las rentabilidades consideradas normales, entre comillas, en nuestros otros países son más altas. Cuando vos le hablas de un 15% anual a un inversor norteamericano o europeo, bueno, es un 50% más de lo que él puede encontrar en su país. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro como país de que nosotros, para poder aspirar a un desarrollo importante, tenemos que crear las condiciones propicias para que la inversión venga a Paraguay y ojalá venga en cantidades importantes. Pero ¿cuáles son las tareas que tenemos que llevar adelante para que eso suceda? Yo creo que lo que hoy funciona en el mundo es ser un país serio, con políticas estables de largo plazo, que las políticas que se implementen sean creíbles y que se respeten a largo plazo, lo que normalmente en el ámbito empresarial llamamos las reglas de juego. Paraguay yo creo que ha hecho una apuesta interesante a partir del 2003 con el gobierno de Nicanor para acá, de en primer lugar construir estabilidad. Hemos construido estabilidad, el manejo macroeconómico, el manejo económico del Ministerio de Hacienda, Banco Central de Paraguay ha sido prudente, un endeudamiento prudente, una estabilidad macroeconómica en niveles de inflación. Nada más por poner un ejemplo, la inflación. Hace poco hablaba con un empresario argentino que está ahora invirtiendo en Paraguay. Estábamos haciendo unas proyecciones financieras a 5 años y incorporábamos en esas proyecciones la inflación paraguaya. Bueno, cuando uno proyecta, los precios tienen que ser actualizados, incorporábamos un 4% anual. Y él me decía, eso que para ustedes, los paraguayos, parece algo tan sencillo, fíjate lo que va a hacer eso mismo en Argentina. Con un nivel de inflación del 30-35% anual, nosotros no sabemos lo que va a pasar en 5 años, no sabemos lo que va a pasar en 3 meses, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que de alguna manera valorar eso que hemos conquistado, que es la estabilidad, un país estable. Pero quiero también señalarle que esa es una primera condición importante para sobre eso construir desarrollo. La otra es la institucionalidad. Tenemos que construir un sistema institucional de instituciones fuertes que cumpla cada una su rol de manera independiente, un país con instituciones, que es hoy día yo creo que esa es nuestra principal debilidad. Yo me ha tocado hablar con calificadoras de riesgo y cuando yo le he preguntado a ellas cuál es la razón que todavía impide que Paraguay tenga grado de inversión, y te dicen claramente dos situaciones. Una es la debilidad institucional. Paraguay es un país que todavía le cuesta construir instituciones sólidas. La justicia no funciona, es muy, digamos, maleable, susceptible de ser influida por poderes ya sea políticos, económicos, ¿verdad? Eso no está bien, eso no es una característica de un país que pretende proyectarse en el ámbito de las inversiones, representa una inseguridad para el inversor. Si un inversor viene acá y resulta que en este país se puede comprar la justicia, pues qué confianza hay, ¿verdad?, de invertir. Entonces nosotros tenemos como principal reto, conquistada la estabilidad, el próximo gran reto es construir institucionalidad, instituciones sólidas. Y bueno, y en ese sentido podemos atraer inversiones de Brasil. Yo creo que el inversor brasileño que venga va a pedir lo mismo que pide cualquier otro inversor de otro país: seguridad jurídica, infraestructura para poder hacer inversiones. Y bueno, para nosotros es muy importante por el efecto multiplicador que puede tener esas inversiones, por el empleo que puede generar. Por poner un número, Brasil es 100 veces Paraguay. En número redondo, Paraguay es el 1% de Brasil. Entonces,
el ser pequeño, muchas veces yo me pregunto, ¿es una ventaja o una desventaja? El ser una economía pequeña como la de Paraguay, yo lo veo más como una ventaja y explico por qué. Porque si nosotros hacemos bien las tareas, como en algunos aspectos lo hemos hecho bien, conquistar la estabilidad, nos falta la institucionalidad, si hacemos bien las tareas, con muy poco para otros países, para nosotros puede significar mucho. Nosotros podríamos, yo diría, con relativa facilidad, si somos exitosos en la atracción de inversiones, pasar de ser una economía de 30.000 millones de dólares, que es lo que somos ahora, a 60.000 millones de dólares. Para Brasil, por ejemplo, si ese crecimiento económico, atracción de inversiones se da, por ejemplo, con Brasil, no digo que sea el único país al cual habría que apostar, pero supongamos que fuera así, para ellos 30.000 millones de dólares sería el 1% de su economía, sería un mosquito, ¿verdad? Para nosotros significaría duplicar el tamaño de nuestra economía, duplicar el ingreso medio, duplicar la cantidad de empleo, etc. Entonces, con muy poco nosotros podemos hacer mucho. Por eso que yo, el ser pequeño lo veo más como una ventaja que como una desventaja. Matías. En nuestro país existe una gran diversificación de los sectores económicos. ¿Cree usted que eso es un aspecto positivo o negativo? No, yo no lo veo así. Yo no creo que en Paraguay exista una gran diversificación de los sectores económicos. Hay una cierta diversificación, pero todavía el PIB está muy concentrado en unos pocos sectores. Yo diría inclusive que esa es una debilidad de nuestra economía. Los agronegocios, por un lado, el primer sector de la economía. El segundo es el comercio. El tercero es la industria. Y bueno, un sector que siempre es uno de los más preponderados, que es el Estado, ¿verdad? En Paraguay. Más o menos entre esos 4 sectores está distribuida la economía paraguaya. Y nosotros tenemos que justamente ir diversificando más esa matriz económica. Por un lado, diversificar y por otro lado, hacer más sofisticados los sectores que ya existen. Un ejemplo, el sector de agronegocio, que es un sector, como dije, el más importante, el que más exporta, es un sector poco sofisticado porque básicamente lo que hace es exporta materia prima. Nosotros deberíamos pensar en una política de valor agregado, de ir transformando esas materias primas, de ir incorporando la industria, ir conectando el sector industrial con el sector productor digamos, lo que es el sector primario, productor de esas materias primas, de tal manera a que el valor de las exportaciones se multiplique por 2, por 3, por 4 o por 5, ¿verdad? En vez de exportar soja en grano o carne en estado, digamos, sin procesar, estar exportando, por ejemplo, nuggets de pollo o un hot dog, ¿verdad? Y hacer realidad eso que yo siempre escucho y yo no creo, eso que dicen Paraguay es un gran exportador de alimentos. Yo no creo que eso sea así. Paraguay es un gran exportador de materia prima por ahora. Y yo creo que deberíamos apuntar fuertemente en los próximos años a hacer realidad esa frase, ¿verdad? De ser un gran exportador de alimentos, pero alimentos procesados, terminados, listos para ponerlos en un anaquel de cualquier supermercado del mundo. Y termino con esto. Yo creo que cuando yo miro la oferta de alimentos paraguaya, yo pienso y digo lo siguiente. ¿Será que un hot dog, lo que llamamos acá en Paraguay en nuestro lenguaje, un pancho ochi, por poner un ejemplo, un arroz con leche de Doña Ángela, un queso de Coop o un fiambre de ochi podrían estar sin ningún complejo en cualquier anaquel de cualquier supermercado del mundo? La respuesta que yo doy es sí, tienen el potencial de hacerlo. Entonces, dado eso, yo creo que Paraguay puede generar una tremenda oferta de alimentos para el mundo y modificar la composición de su canasta de exportación. Pasar de ser un gran productor de materia prima a ser un gran productor y exportador de alimentos. Y yo, de hecho, creo que esa debería ser una de las grandes apuestas que hacemos en la próxima década. Carlos. Sí, pero aún así podría existir alguna preocupación o alguna incertidumbre. No sé qué opinas. Sí, yo creo que no debemos nosotros, digamos, no preocuparnos, ¿verdad? Preocuparnos, pero a la vez ocuparnos. Creo que claramente, si la mirada es de corto plazo, la crisis brasileña claramente puede tener un impacto en Paraguay. Pero ante eso, ¿qué es lo que nos queda? Medidas de corto plazo, como un plan anticrisis, desarrollar, hacer de que el Estado cumpla ese rol contracíclico que siempre se menciona, de que en momentos en que la actividad económica privada cae, salga el Estado a gastar para de esa manera compensar. Entonces son medidas de corto plazo. Claramente eso hay que hacerlo, ¿verdad? El plan de infraestructura hay que seguir potenciándolo, si fuera necesario inclusive ampliarlo, ¿verdad? Si es que la caída eventual que se produce es importante, hay que tener planes de contingencia, si es que el nivel de empleo, por ejemplo, cae. Pero eso es corto plazo. Yo creo que la mirada también importante es la de largo plazo, ¿verdad? La de largo plazo es transformar el comercio fronterizo,
construir una economía de valor agregado, dejar de ser un productor de materia prima simplemente y pasar a ser una economía ya de productos elaborados finales, la oferta de exportación para el mundo, una fuerte apuesta en la educación y, muy importante, mantener la estabilidad económica. Yo creo que eso ya es una conquista, eso hay que cuidar. Hoy yo no veo en todo el arco político de izquierda a derecha nadie que plantee patear el tablero y modificar o no cuidar o no mantener esa estabilidad económica. De hecho, un elemento que a mí de análisis que yo tomo para poder afirmar eso es de que cuando el presidente Lugo gana las elecciones, el ministro de Hacienda que nombra, el doctor Borda, es el mismo ministro que sirvió bajo el gobierno anterior, que era un signo político diferente. Ese hecho a mí lo que me dice es de que la clase política hoy, a pesar de todos los pesares, ¿verdad? Hay un consenso acerca de la importancia del manejo macroeconómico, prudente, equilibrado. Yo digo, el padre, en cierta manera, de ese manejo económico prudente y equilibrado es el doctor Dionisio Borda. Entonces, el hecho que en un país, un mismo ministro de Hacienda sirva bajo dos gobiernos de signo político diferente, lo que me dice es que la estabilidad económica es importante en Paraguay. Entonces, creo que eso hay que cuidar. Y repito, el próximo gran desafío, construir instituciones. Este tiene que ser un país donde nadie está por encima de la ley, no tiene que haber personas poderosas al punto de estar por encima de la ley. Entonces las instituciones tienen una deuda con el país. Nosotros como ciudadanos, quizá como clase política también, no hemos sido capaces hasta hoy de construir instituciones sólidas. Y esto, redondeo el concepto, esto de ser un país serio, de ser un país con instituciones serias, confiables, que funcionan y que ofrecen garantías para los inversores del mundo, es como las empresas que cotizan en bolsa y las empresas que no cotizan en bolsa. Si vos sos dueño de una empresa que no cotiza en bolsa, vos sos el dueño, bueno, vos de repente podés tomar decisiones como hacerme un poco un cheque y voy a pagar con eso las cuentas del supermercado de mi casa, etcétera. Manejo, digamos, cierta desprolijidad que se puede dar, pero bueno, como vos sos el dueño, quizá es tu problema. Pero cuando vos cotizás en bolsa, cuando vos te convertís en SAECA y ya salís, hay ciertas disciplinas administrativas que tenés que incorporar. Ya no podés hacer ese ejemplo que da, ¿verdad?, de hacer un cheque y pagar tus gastos personales, ¿verdad? Entonces, con un país ocurre lo mismo. Cuando un país pretende ganar grado de inversión, entrar a participar en el mercado internacional de capitales, recibir grandes inversiones, las seguridades que pide el gran capital al país para poder venir son esas, ¿verdad? Disciplinas, un sistema institucional que funcione, una justicia que garantice las inversiones, un sistema político también donde haya ciertas reglas de juego, donde por supuesto que siempre va a haber competencia política, pero tiene que ser dentro de un marco de ciertas reglas de juego. Hay ciertas cosas que no deberían estar sobre la mesa, ¿no? Jugadas desleales, violar la Constitución, ese tipo de cosas. Entonces, ir madurando en nuestra cultura política por un lado, en nuestro grado de desarrollo institucional por otro lado, y dado eso más la estabilidad que ya la conquistamos, construir eso que decía, ¿verdad? Un comercio transformado, una economía de valor agregado y atraer inversiones en cantidad importante. Las inversiones no solamente por el capital que puedan traer, sino por el know-how, ¿verdad? Lo que más interesa en muchos casos a un país que atrae inversiones no es tanto el dinero que traigan, los dólares que traigan, sino el know-how, el cómo hacer, cómo producir, por ejemplo, los productos que esta economía potencialmente de exportación. Paraguay tiene el potencial de ser una economía de exportación importante, ese know-how que traiga el capital extranjero. Entonces, un poco creo que por ahí pasa, ¿verdad? El futuro de nuestro país, creo que deberíamos apostar a eso. Bueno, en ese sentido también yo termino con esto, ¿verdad? El empresariado tiene un rol muy importante, porque si de la propia clase política no va a venir la iniciativa para hacer todo esto, para construir institucionalidad, yo creo que la sociedad civil organizada tiene que presionar, tiene que decir estas cosas de tal manera que el país vaya en ese camino. Bien, al regreso de la pausa y en el bloque final trataremos de hacer un análisis de cierre del capítulo de hoy. Situación económica actual del Paraguay, junto con Amílcar Ferreira, Guillermo Biederman de Pizza Hut, Matías Opaso de González Jiménez y compañía y Carlos Gorostiaga de Microsoft. Muchas gracias por su preferencia. Llegamos al bloque final de nuestro encuentro de hoy y dejamos a cargo de nuestro invitado Amílcar Ferreira para que nos
puedas dar un consejo en lo personal, en los negocios, en las inversiones, en las empresas, para este periodo que se avecina. Bueno, yo quiero cerrar diciendo que yo soy optimista con respecto al futuro del país. Creo que Paraguay, en una región caracterizada por fuertes desequilibrios macroeconómicos, por ciertas políticas también un tanto populistas que han llevado a esos déficits fiscales que mencioné, creo que Paraguay ha resistido esa tentación populista y hoy tiene una economía pobre, por cierto, es más pobre que los países, pero muy ordenada, y creo que eso no es poca cosa. Entonces, sobre ese logro de ser hoy la economía más estable de Sudamérica, creo que deberíamos preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y poner todo el empeño, todo el esfuerzo en dar esos siguientes pasos. Creo que el tema número uno para mí es construir instituciones, un sistema institucional de instituciones fuertes, independientes, donde cada una de esas instituciones juega el rol que le toca y en paralelo una cultura de estricto apego a la ley. Creo que todos los actores, principalmente aquellos que ocupan cargos de responsabilidad, la clase política y también, ¿por qué no, la clase empresarial, tiene una gran responsabilidad en este sentido de dar el ejemplo. Creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que una cultura de poco apego a la ley, de violación de la ley, y ahí hablo de todo el esquema legal, desde la Constitución Nacional, las leyes, hasta las leyes de tránsito, ¿no? Tenemos que ser capaces de desarrollar una cultura de estricto apego a la ley. Esa cultura es la que nos va a permitir construir instituciones sólidas. Yo realmente viajo mucho, hace poco estuve en Chile, por ejemplo, y a mí me da realmente una envidia, ¿verdad? Cómo ellos hablan de sus instituciones, ¿verdad? De cómo la justicia funciona, de cómo, por ejemplo, están orgullosos de sus carabineros, que es una institución, ¿verdad? En Chile me decían, jamás se te ocurra intentar sobornar a un carabinero porque te vas a ir preso, te va a ir mal, ¿verdad? Realmente instituciones que gozan de mucha credibilidad. Creo que, y eso no lo digo yo, eso lo dicen las calificadoras, es ahí probablemente el principal reto. Si nosotros logramos eso, construir un sistema institucional confiable, que le agregue a esa estabilidad la seguridad que hoy necesita el capital, creo que Paraguay tiene el potencial de empezar a experimentar un proceso de atracción de inversión sustancialmente superior al que teníamos hasta ahora. Pasar de más o menos los 500 millones de dólares al año de inversión extranjera directa a 2.000, 2.500 millones de dólares por año. Por poner un ejemplo, Uruguay está en esos niveles. Eso demuestra que es posible que un país pequeño con una población similar reciba 1.000, 2.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Construir una economía de valor agregado, ¿verdad? Empezar ya a ser más sofisticada la economía en ese sentido. Políticas educativas, políticas de integración también con el mundo para traer ese know-how que necesitamos. La razón por la cual en Paraguay, cuando queremos desayunar y nos vamos al supermercado a comprar cereal, en el cuarto país mayor productor de cereales del mundo, el cereal que compramos en el supermercado es importado, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no producimos ese cereal? Y básicamente porque tenemos deficiencias educativas. Entonces, una fuerte apuesta por la educación y seguir ese trabajo de atraer inversión extranjera. Comunicar al mundo que Paraguay es un país estable, que Paraguay es un país confiable, que Paraguay es un país que puede recibir inversiones. Creo que un poco por ahí pasan los grandes desafíos hacia el futuro, y si nosotros como paraguayos nos ponemos de acuerdo, tenemos claro esto y entender de una buena vez que el camino torcido, el camino de buscar el atajo, de violar las leyes, de tener una cultura de poco apego a la ley, no nos va a llevar a nada. Por el contrario, si nosotros somos capaces de entender la importancia de esto, porque la institucionalidad es un concepto medio abstracto, no es tan fácil, digamos, de entender por qué es importante que las instituciones funcionen adecuadamente. Si nosotros somos capaces de entender eso y de construir ese sistema institucional, creo que el futuro que nos espera es muy bueno. Sin duda, un capítulo nos queda corto para analizar esta y otras cuestiones que hacen a la situación económica actual del Paraguay. Amílcar Ferreira, muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Igualmente, muchas gracias a nuestros panelistas, a Guillermo Bierman de Pizza Hut, a Matías Opaso de González Jiménez de Compañía y a Carlos Gorostiaga de Microsoft. Gracias. De nuestra parte, será hasta dentro de 7 días, aquí en este espacio denominado Cámara Cap, la revista televisiva de las marcas y empresas. Buenas noches.